Agréguela. Listo. Bueno, muchachos, empezamos con... Ayuda. Ajá. Vamos a estudiar el tema 1, 2 y 3 de la segunda unidad. Sí, este contiene más que todo lo que es la lógica, bueno, empezando con la lógica, en el tema 1. De lógica, bueno, lo que yo he estudiado, lo que he conseguido, es que deriva la palabra logos, que significa razón, y logia, que significa saber. De aquí se formó la expresión lógica, lógica, que es lo concerniente a la ciencia o al saber, ¿sí? ¿Quieres aportar algo de esta definición o quieren continuar con la siguiente? Bueno, dice también lo de lo que tú me estás diciendo, que la definición de lógica es una propuesta, es la ciencia y el arte de dirigir los actos de la razón hacia el conocimiento de alguna verdad. Sí, es como buscar coherencia las cosas. Yo lo veo así. Sí. En este contexto, pues debemos distinguir qué pensamos y qué tiene razón en el pensamiento. Porque decimos que el pensamiento es una facultad que abarca la totalidad de una persona, del ser humano, mientras que la razón es una explicación especial y particular del pensamiento, que ordena y da coherencia a diversos momentos. Sí, también podemos decir que la lógica ocupa y dirige los actos de la razón, por lo que se formulan juicios y razonamientos de una idea. Ok. Sí. También podemos, hay varios autores que definen como Aristóteles, que dice que la lógica es la ciencia de demostrar. También tenemos a San Agustín, que habla de que es el arte de la razonar, el arte de razonar que nos enseña el camino hacia la verdad. También Sí, tenemos a Tomás Aquino, que habla del arte directiva, de la directiva del acto de la razón. sí, también metemos a Coto, es que hay diversas posturas y diversos razonamientos dentro de las definiciones. Cada uno tiene una definición pues distinta o similares. Está Escoto, que es el arte del silogismo. Está las lógicos de Paul Royal, el que indican que es el arte de conducir bien la razón hacia el conocimiento de las cosas. Condillac indica que es el arte de razonar mediante el buen uso del idioma, ¿sí? Esto tiene que ver mucho que ver con el tema pasado, con la interpretación, ¿sí? Kant dice que es la ciencia de las leyes necesarias para el entendimiento y de la razón en general. Esta es muy acertada. Hegel indica que es la ciencia del pensamiento y sus determinaciones y leyes. Stuart Mill dice que es la ciencia de las operaciones mentales necesarias para la estimación de una prueba, esto más que todo en la parte probatoria. Balmes nos dice que es la enseñanza del conocimiento de la verdad. Leaks dice que es la ciencia de las formas y leyes en pensamiento, y Factor, que es la ciencia puramente teórica y sistemática del pensamiento. Entonces todas están como englobadas dentro de la misma área, pero con definiciones distintas o sesgadas hacia su estudio específico, ¿sí? Ok. Dice, de lo que estamos hablando de los autores, pues dice que es como tienen como un punto en común, que la mayoría de estas definiciones se comparten, aunque no todas establecen vínculos entre sí. Se interesan más por la rectitud formal según las reglas directas de los actos de la razón. Sí, y también es importante recalcar que la mayoría de los autores lo buscan como una ciencia que cumple con unos parámetros establecidos.
para esa misma información. También es bueno hablar que el objeto material de la lógica es abarcar los actos del pensamiento, lo que es la ciencia y el arte, a lo que se aplique. Y que se busca siempre un concepto, el juicio, el raciocinio, que es la forma lógica de considerar el pensamiento desde un punto de vista de la rectitud. ¿Qué buscan todos estos autores? Buscan es la rectitud de la información, que sea una información correcta al momento de formular un juicio o formular unas conclusiones. Que sea objetivo. Sí. Nada subjetivo, sino objetivo. Exacto. Bueno, de hecho, el profesor hizo mucho énfasis en las clases que dio esta semana en los 3 actos de la mente, que es el concepto, juicio y razonamiento, que es lo que se embarca en este concepto como tal, ¿sí? Tenemos también el objeto formal de la lógica, ¿sí? Que ocupa los actos del pensamiento desde el punto de vista de su rectitud. Pone en orden las acciones, los pronunciamientos, las conclusiones. Sí. También hay una parte que habla de una división lógica y jurídica. ¿Qué pasa? Que existe una división entre dos características. Entre la parte lógica, que es la parte natural, que se inclina más por la intelectualidad de los hombres que buscan la rectitud, lo que estábamos hablando anteriormente, y la parte lógica científica, que ya es con la teorización, con las normas, con una serie de procedimientos que lo que buscan es una perfección lógica y natural del arte de la naturaleza. Exacto. Aquí lo que podemos ver en lo de lógica natural, lo que yo entiendo, es que es más que todo como una lógica empírica. No sé si me equivoco en esto. En la lógica que cualquier persona puede tener ante cualquier acto, cualquier situación. No necesita un conocimiento científico como tal en esto. La lógica científica, valga la redundancia. Claro. También entre la división de la lógica y la lógica jurídica hablamos como también de una lógica muy formal antes de ir a la jurídica, que es como el conjunto de reglas que dirigen los actos de la razón y enseñan la rectitud del pensamiento. Se enfoca en la rectitud formal y es el objeto tratado en instancias, respondiendo a la definición real de la lógica. Por otro lado, está la lógica material, también llamada lógica mayor o epistemología, que trata de la objetividad del discurso lógico o lógica metafísica, que estudia los principios supremos que fundamentan la certeza de los juicios y la validez de los raciocinios, estimando el grado de adecuación entre el entendimiento y la realidad objetiva. La lógica formal está en contraste con una lógica menor. También es importante hablar de la lógica jurídica. Esa parte jurídica lo que busca es normar la lógica en cuanto a su aplicación, a la interpretación lógica de los procesos jurídicos, que son esenciales para la aplicación. También esta aplicación jurídica, la premisa especial es la lógica que distingue las ciencias. De igual forma, la lógica es diferente a la lógica. La lógica se diferencia de la formal a la natural, o pudiera presentarse contradicciones entre ellas. Sí, yo creo que podemos enfatizar lo de que no se trata de una lógica con leyes propias o especiales, sino de la parte de la lógica aplicable a la ciencia jurídica. Siento que esa parte la pusimos resumida. Sí, también tenemos los principios axiomáticos, ¿verdad? Donde los principios axiomáticos son principios de valor axiomático evidentes entre sí mismos
que nos imponen como bien leyes universales del pensamiento y de la acción. Son la base del ser lógico y el científico en general. Se consideran verdades claras y evidentes, que su formulación puede parecer superflua, pero su necesidad se ve que todo error de pensamiento o acción se debe al olvido de alguno de ellos, de los que se mencionó anteriormente. Tenemos también el principio de no contradicción, que en su parte metafísica nos indica que nada puede ser y dejar de ser al mismo tiempo, que es básicamente lo que nos indicaba el profesor en la clase, que decía, usted está preñada o no O está no, preñada, pero claro. no puede ser Sí, las dos es como cosas. también así como un ejemplo, como de que nos estamos comiendo la manzana, sabemos que es una manzana, pero te comes la manzana roja o te comes una manzana verde. No es ni roja ni verde al mismo tiempo. Dentro de esos, es como que al mismo tiempo se refiere al instante que usted observa el objeto, o sea, al instante del mismo tiempo estamos con la manzana. Y bajo el mismo aspecto se considera como la característica del color, como lo que, por ejemplo, somos hermanos, somos gemelos, pero ¿qué nos distingue? Quizás el pensamiento, además de huellas y todas estas cuestiones. Sí. Es como si observáramos una unidad desde un punto de vista, no puede tener dos propiedades mutuamente. Exacto. No, y lo que decía el profesor, o sea, ese es en el principio, en la parte metafísica, el principio de no contradicción. En el lógico dice que no se puede afirmar y negar a la vez el mismo predicado de un sujeto. Eso es lo que nos indicaba en clase, exactamente, como lo dice Carelli, ¿verdad? Puede ser simultáneamente las dos verdades, las dos proposiciones contrarias o contradictorias. El principio de identidad nos formula que lo que es y lo que no es, no es. Esto equivale al ejemplo que él ponía, que si, que por lo menos A es igual a A es A, y B es igual a B, ¿sí? Este es un poquito más confuso, pero, o sea, básicamente nos dice eso. Y tenemos el principio de exclusión de un tercero, ¿verdad? Que se formula lógicamente un predicado o se afirma o se niega de un sujeto. Que dice, un predicado se afirma o se niega de un sujeto. Establece una cosa o es o no es sin término medio. La diferencia es que es sin término medio, o sea, no existe un término medio. Claro, ahí yo no sé si Solo... tú me estás diciendo la verdad o me estás diciendo mentira. Es algo así. O es verdad o es mentira. Sí. Entonces, sí, o sea, como que no hay término medio, pues no es como que, bueno, quizás no. No existe eso en esta. Estos dos principios, el de metafísica, el de principio de no contradicción y metafísicamente, se relacionan con el de no contradicción. El principio de identidad se presenta como un correlato de no contradicción. Aristóteles funcionaba ambos principios, siendo el de identidad el mismo principio en una formulación positiva, mientras que el de no contradicción se refería a lo negativo. En cuanto al principio de exclusión de un tercero, aunque algunos podrían pensar que se reduce a la no contradicción, es decir, es una consecuencia de estas dos afirmaciones. Si nada puede ser y no, nada puede ser y no ser a la vez, se sigue de una cosa o un deber ser, es o no es. Exactamente. El principio de razón suficiente, que era lo que estábamos hablando, o son cosas positivas o son cosas negativas. Afirmamos o negamos. Ejemplo, todo ser debe tener su propia razón suficiente. Eso es positivamente. Y negativamente podemos decir que nada puede ser sin su razón propia, su razón suficiente. Exactamente, o sea, tiene que estar bien como fundado, porque tiene que tener razones. No es así mágico, pues como que apareció espontáneamente. Exacto. Exactamente.
Bueno, entre ellos la distinción es la causa y razón suficiente, aplicando la primera a los sucesos necesarios y a la segunda a los contingentes, lo que clarificó estas nociones, ¿verdad? Tenemos también el principio de igualdad, ¿sí? Este es un poquito medio complicado a veces de entenderlo, porque se tiende a confundir, pero dice que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, ¿sí? Entonces, ¿qué pone? Dice que dos objetos que pueden ser iguales, pero seguirán siendo distintos, ¿sí? Es como los hijos. Salieron dos gemelos que tienen un punto en común, que es su madre, y son iguales, sin embargo, no siguen siendo distintos, ¿sí? Porque son personas distintas. Esto es como un ejemplo ahí, tratando de ser lo más sencillo posible, porque siempre es un poquito Sí, como es un poquito complicado, confuso. pues. Ajá, Claro, siempre, porque vamos a hablar algo así como que estamos hablando de un carro. Sabemos que es un carro, pero un carro no es igual a todos. Todos tienen su marca, su modelo, su color. Puede ser que sea un Toyota azul, pero el otro Toyota es rojo. Siempre va a haber algo diferente entre ellos. exacto, entonces podemos decir un ejemplo. El vehículo es marca Ford, ¿verdad? Y tenemos dos Ford Fiestas del mismo color, las mismas características y todo. Entonces dice, bueno, pues son iguales, pueden ser iguales, pero siguen siendo distintos, porque son dos, ajá, digamos que se Abby, parecen. puedes apagar el micrófono mientras hablamos porque se escucha tu fondo. Ajá, seguimos con lo de la comparación del vehículo. Claro, es un vehículo Ford Ka rojo, año 2006, los dos iguales. ¿Qué lo puede diferenciar aquí? Los seriales. Exactamente, o sea, siempre hay algo distinto, pues no termina de ser la misma cosa. Esa es Exacto. ahí. Ajá, bueno, continuemos entonces con la segunda unidad, el segundo tema que viene siendo lo que se refiere al concepto, ¿sí? El Ajá. concepto se dice que solo explica y no define, porque es un fenómeno tan simple y claro en sí que no admite ni necesita definición. Eso quizás tenga que ver con el principio que nos dio el profesor la semana pasada de que ¿cómo es? In clares no interpretatio, en lo que está claro no necesita interpretación, ¿sí? ¿Quiere decir algo, Ávila? Que vi que... Ah, bueno, que nos dice que lo que está claro no necesita interpretación. Entonces, en ese sentido, pues el concepto básico es ese de concepto, irónicamente. La materia de concepto también, la materia de concepto se puede resumir en que es toda la realidad o cosa que uno percibe, ¿sí? A modo de esencia o cuididad. Ay, no, es que es una frase en latín. Sí. Lo que pasa es que por lo menos aquí nosotros podemos intuir que lo que estamos haciendo es que este video que nosotros estamos haciendo está bien. Para nosotros quizás está bien, quizás para el profesor no. Sí, sí, claro. Y es como él explicaba, por ejemplo, dígame un concepto, un ejemplo de caballo. Yo puedo decir animal de cuatro patas, peludo, vegetariano. Pero usted puede tener otro concepto que puede llegar y decir, no sé, bestia de trabajo, cuadrúpedo que se alimenta de pasto. Entonces son como puntos de vista distintos. Claro, Pero, vamos a un ejemplo, los chinos. Aquí nosotros le tememos a las ratas, pero los chinos se las comen. En la India exacto, una vaca es sagrada, nosotros nos comemos las vacas sí, son como perspectivas también. Exacto, diferentes. eso pasa. Ajá, tenemos, ajá, por lo menos de eso podemos poner un ejemplo, ¿verdad? Por lo menos el concepto de contrato, que no incluye la representación de contenidos específicos, sino una esencia general aplicable a todos los contratos.
sea, tú no especificas ahí, mira, esto es parte del contrato, esto no. Entonces tú dices, por lo menos, esto es la parte general, ¿no? Entonces, el contrato tiene que tener nombre, tiene que decir las cualidades, que si tú eres el vendedor, yo soy el comprador, y la identificación de las partes, todo eso. Entonces, eso se enmarca en todos los contratos en general. Sin embargo, habrá contratos de otras naturalezas que no lo tendrá, o tendrá otras distintas, pero estas las tienen que tener todas. Claro, porque por lo menos en el caso de nosotros tres vamos a hacer un contrato, pero tú tienes una forma de expresar y quieres dejar más claro alguna cosa en el contrato que quizás a mí no me conviene o que a Ávila no le conviene que se exprese en ese contrato. Para nosotros quizás que estamos estudiando es muy claro cómo iniciar el contrato. El nombre de nosotros, las partes, toda la identificación, cuáles son los puntos y términos que necesitamos aclarar en ese contrato. Y Exactamente. dependiendo también de la materia para qué queremos ese contrato. Exacto. Entonces, pues ese es un ejemplo como más sencillo, ¿verdad? De los sinónimos de conceptos, con sus matices, tenemos lo que es la idea, que sugiere la analogía entre la visión ocular y la captación del concepto, dándonos la representación intelectual de las cosas, ¿sí? Tenemos también la noción, que indica una estrecha relación del concepto con el objeto. Es como, sí, la noción. Pues. Conocer, conocer lo que estamos haciendo, pues. Exacto, esta va más allá de la idea superficial, un poquito más adentro, Claro, ¿verdad? porque podemos hablar, tú me puedes decir ahorita una palabra que usted tiene muy claro qué significa, pero yo ni idea de lo que puede significar eso. Exacto. De hecho, bueno, tú no puedes comparar un diccionario ordinario con un diccionario jurídico, porque hay palabras que tienen significados muy distintos. Cambia. Exacto. Ajá. Prácticamente necesitamos tener mucho conocimiento en castellano. En latín, más que todo. Y no sé, por lo menos, hay gente que no, hay gente que puede ser que no identifique cuál es el sujeto, como le decía el profesor en clase, cuál es el sujeto de esta oración y cuál es el predicado y cuál es el verbo. Si no sabemos qué es sujeto, predicado y verbo, no vamos a entender nunca. Exacto. Hay que ir poco a poco, por eso también es importante conocer la etimología de las palabras, ¿sí? Porque por lo menos también tenemos dentro de estos sinónimos de concepto lo que es la representación. La representación etimológicamente equivale a volver a presentar, ¿sí? Es el concepto y sirve para repeticiones o reconocimientos de lo ya aprendido. ¿Sí? También tenemos lo que es la intención. Indica el acto de la mente que tiende al objeto, ¿sí? En el sentido psicológico. Y el objeto de lo aprendido como resultado de dicho acto en sentido lógico. O sea, tiene dos sentidos, se divide en dos ramas, ¿sí? Si quiere, continúan algunos con lo de la objetividad del concepto o continúo yo. No, sí, de la objetividad del concepto. La objetividad del concepto radica en responder la realidad que existe, que ellos representan. Esto significa que son objetos porque representan algo real que existe y similar a como es un retrato o es un objeto al representar un personaje real. ¿Qué busca esto? Busca los conceptos son como el resultado de la elaboración de los datos reales y busca la libertad de la mente, no solo en intervenir en fórmulas de juicio, no en intervenir en fórmulas de juicio, no en la capacitación de un objeto en particular. La mente no es predeterminada a captar un objeto, sino que permite un objetivo específico. Bueno, yo tomé de ahí dos cosas puntuales, vamos a decirlo así. Lo que es que responde a realidades existentes que ellos representan
y la libertad de la mente cuando no solo interviene en la formulación de los juicios. ¿Sí? Esos son los dos puntos como específicos que tomé de ese contexto en lo particular. No sé si continúas tú con la lo de lo que ustedes están hablando, se mencionan algunas propiedades fundamentales del concepto. Primero que nada, claridad. Un concepto es claro cuando se presenta con toda su evidencia. Su contrario es el concepto oscuro. O sea, si no tenemos claro lo que estamos haciendo, pues no estamos perdidos en el camino. Una distinción. Un concepto es distinto cuando, además de ser claro, se presenta con todas sus notas propias. Su contrario es el concepto confuso. Exactitud. Un concepto es exacto cuando, además de presentarse con todas sus notas propias, no se le ha añadido ninguna de más. Es inexacto cuando se presenta con exceso o defecto de nota, lo cual también podría incurrir en una confusión. Sí, esto es muy importante, por lo menos, más que todo, un ejemplo, en el ámbito del legislador, en las leyes, la creación de las leyes, ¿sí? Especialmente, por lo menos, en la materia penal, que es una materia tan... Ávila se le cayó, ¿sería? Bueno, ahorita se contó. Bueno, en la materia penal tenemos algo que es muy bueno. La única fuente de la materia de derecho penal es la ley, la propia ley, el principio de legalidad. Pero bueno, cuando se hacen las leyes tienen un marco conceptual también, ¿sí? Y es lo que indica, por lo menos empiezan con las leyes. Un ejemplo, la ley de desarme. Y empieza, se denominará como arma de fuego todo objeto que percuta mediante la pólvora XXXX. Se denominará arma blanca todo objeto punzocortante, metálico, tal. Eso también, ¿ves? Entonces, ahí es cuando se delimita y hay que tener muy claros los conceptos, porque si no se tiene claro, se crean vacíos. Y eso es muy delicado. No te escucho, Karel. Me dices arma blanca, pero ¿un arma blanca de qué tipo? ¿Qué es un arma blanca, para empezar? ¿Y por qué es blanca? Exactamente, porque usted puede decir, pero ya puede ser negra, ¿por qué tiene que ser blanca? Un ejemplo. Dice, claro, todo eso tiene su razonamiento, ¿ves? Y hay que dejarlo claro para tener una unidad de criterio. Exacto. Porque lo que es para usted no es para otro. Es como, por ejemplo, yo tengo un ejemplo muy clásico que lo vi hace un año, con la ley, un proyecto de ley, no llegó a ser ley, pero lo pude leer, lo que le llaman ley antifascismo. Entonces yo leía, por lo menos, cuando está en su parte conceptual, decía fascismo. Y yo lo leo y yo lo dejaba muy amplio, lo dejaba a facultad del funcionario que te aprende. Y uno decía, pero cuando tú te ibas a la definición clásica de fascismo era una aventura muy distinta. Entonces tú dices, esto no tiene una coherencia lógica con lo que está diciendo, con lo que está planteando y con lo que está exponiendo. Entonces, en ese sentido es importante tener esto presente. Así mismo. ¿Sí? Entonces, creo que quedamos en esa actitud, ¿no? Si no me equivoco. También tenemos las notas conceptuales, que son aspectos parciales de un concepto que lo constituye o esencial o accidentalmente. Eso es como... Sí, en cuanto a las notas esenciales, son aquellas que no pueden omitirse sin destruir el concepto. Todas ellas pertenecen a una esencia. Por ejemplo, en el concepto de ley. Son notas esenciales. El orden racional, porque tú la estás creando. ¿Para qué tú la estás creando? ¿Se va a aplicar? ¿No se va a aplicar? ¿Es para un bien común? ¿Se promulga o no se promulga? ¿Quién la hace? ¿Una autoridad competente o no competente en ese momento que crea esa ley? Para crear una ley debe ir, por ejemplo, a la Asamblea Nacional. ¿Se aprueba o no se aprueba? Exacto, porque la ley es la única. Lo que tú estabas diciendo, había un proyecto.
puede ser que el proyecto está ahí, pero no está aprobado. Sin Exacto. embargo, podemos observar en algunos procedimientos, ¿verdad? Policiales, que aunque esta ley no está aprobada, la aplican o se puede aplicar. Entonces, o es o no es. O es o no es, sí señora, exactamente. Bueno, eso es una de las cosas del derecho penal, ¿no? Que es el principio de legalidad, lo que está establecido no admite interpretación en ese ámbito. Si está, está, y si no está, no está. Ajá, Eso sí tiene. exacto, lo que decíamos anteriormente. Sabemos que tenemos la manzana, pero la manzana es o es roja o es verde. Exactamente. O es para Pero usted o no es es para ni la ella, mitad sí. verde ni la mitad roja. No, porque usted no va, el juez no va a llegar y decirle a usted, mire, Carelli, eso está que lo aprueba. Ya casi está aprobado, entonces vamos a privarlo de libertad porque ya eso es casi un hecho. No, o sea, si no estaba en el momento de la aprehensión, no es un delito. Así tal cual. Exacto. Bueno, esa es en la materia penal, que es la que uno más ve. Sí, mi amor. Continuamos con la percepción correcta, porque me pasó alguno. ¿Con cuál Nosotros se dijimos aplica? La la percepción correcta de los percepción correcta de los conceptos. conceptos. Ajá. Ajá, podemos decir que se aplicar cada sentido a su objeto propio. En percepciones que inician con los sentidos, cada uno debe aplicarse al objeto que le corresponde. Vista a colores, Ok. oído a sonidos, evitando equívocos. Claro. Ávila, ¿me escucha? Sí. Yo les... No sé, ya se me imagino que se te cayó la luz, se te fue el internet, nosotros continuamos Hay un y internet. estamos analizando Sí, en sí. el punto donde, el punto 21 La de lo percepción que correcta de los nosotros hemos conceptos. organizado para la percepción correcta de los conceptos. Aquí vamos. No sé si quieres agregar, leer esa parte y analizarla. Claro, en ese punto lo que se busca es aplicar cada sentido a su objeto propio. Es la percepción que existe con los sentidos. Este punto es importante porque es la que la persona va a tener para aplicar la vista, ver los colores, oír los sonidos, para así asimilar más las características de la percepción que existe en los sentidos. Vamos a suponer el reflejar el sol, el sonido de un sonido en particular. Es lo que busca es afianzar más la percepción de los conceptos del sonido o del sentido en sí. Claro, por ejemplo, decimos, no es lo mismo oír que escuchar. Exactamente. Claro. Muy Tú bueno. estás escuchando y estás analizando y razonando eso. Porque ustedes ahorita pueden escucharme y estamos analizando la conversación, pero al fondo yo tengo un gato. El gato está maullando. Ajá. No es lo mismo. Ustedes oyen el gato, pero el gato no analiza. Exactamente. Exactamente. También podemos distinguir del ser, el ser del deber ser, ¿sí? Si se perciben cosas reales, es el ser. Hay que captarlas tal como son en su realidad física, ¿sí? Como punto de partida para unos juicios verdaderos. Si lo que se persigue es hipotético, es el deber ser. O sea, tenemos esa distinción. O sea, las cosas reales son el ser y lo que es hipotético es el deber ser. Hay que tener eso. Por lo menos un juez percibe la ley de manera positiva, tal y como es, y le aplica tal y como debe ser, que es el caso hipotético. Claro, ahí es importante también reflejar que el deber ser es cumplir las normas, es Es hipotético, exacto. la forma como se debe realizar
la actividad, el deber ser. Hipotéticamente, así es que se deben cumplir las cosas. Y en cambio, las cosas reales es el ser en sí. Exacto, como un ejemplo, ¿qué les digo yo? Bueno, más que todo en el área penal, que nos estamos centrando más. Si nos vamos al Código Orgánico Procesal Penal, ¿qué dice el código en cuanto a las evidencias? Que las guarde el tribunal. Eso lo dice el código. Ese es el deber ser, ese es el caso hipotético. Está en la ley y bueno, así fue demarcado en su oportunidad. Ahora, las cosas, o sea, el ser es que las guarda en el organismo policial. El que aprende las guarda, sus evidencias. Entonces ahí tenemos una distinción como un ejemplo claro y tácito de la vida real. No se escucha, Carelli. Y confuso porque Ajá. la responsabilidad es penalmente de ellos, pero es lo que usted dice, cada quien guarda su evidencia. A veces ni siquiera los organismos tienen dónde resguardarlas. Exactamente. Entonces es el hipotético, pues. O cuando te dice el Estado, mira, todo mundo tiene derecho a una casa. Te dice, verga, qué bonito suena. Ese es el caso hipotético. Pero el ser es que no pasa de esa manera. Una vivienda digna. Pero Así aquí lo le dice. decimos vivienda digna. Exactamente. Entonces el Estado puede decir, no, yo tengo planes y estoy tratando de hacerlo, pero no llego. Y se da lo que le llaman traslación de responsabilidades, que dicen, yo oficié y lo pedí el presupuesto y la asamblea no me lo dio y ahí van. Y en el Pero camino ese, sí, pero ese es como los ejemplos fácticos, pues. Después tenemos el significado de las palabras, ¿sí? Cuando un concepto se transmite verbalmente, es crucial fijar el significado y sentido de las palabras para evitar discusiones inútiles. Creo que es lo que estamos hablando, Carelis y yo hace rato, o sea, definir qué es cada cosa, ¿sí? Entonces, como decir, ¿a qué llama usted coche? No sé, en Venezuela a un coche puede coche ser de un bebé. carrito. Exactamente. Pero entonces, para mí, coche, no sé, en México es un vehículo. ¿Ves? Entonces, si uno no está claro en esos conceptos, se tiende a confusiones, que es lo que trata de evitar esto. Que dice evitar discusiones inútiles. Claro, porque hablamos de ejemplos. Ajá, un coche puede ser un coche de bebé para nosotros. En México es un coche de carro. Un medio de transporte, por ejemplo, yo no voy a decir que un carro es igual que una bicicleta. ¿Me puedo Ajá. preguntar una bicicleta? Sí. Es un medio de transporte, pero ¿de qué tipo? Exactamente. Y evitar los coloquialismos, porque se tiende mucho confusiones con coloquialismos. Por eso es que el abogado tiene que tener un lenguaje técnico, para no confundir las cosas. Porque otro ejemplo que podemos poner es en la calle, o sea, vulgarmente le llaman, no sé, un arma de fuego, le llaman un hierro. Entonces usted dice, ok, ¿qué es esto? Pero usted no va a poner eso en una actuación o en un escrito al tribunal o en un contrato o en una Claro. declaración jurada, tampoco lo va a poner. Porque por lo menos en ese ámbito hay una letra muy extraña, por lo menos en el ámbito de las armas de fuego. Tú puedes hacer una declaración jurada en una notaría, pero no puedes portarla. Una vaina ilógica, pues. Exacto. Pero tienes que usar el lenguaje que corresponde para que todo el mundo entienda y esté bajo la misma hoja. Y evitar discusión. Y eso es lo importante de utilizar un lenguaje jurídico al momento de cualquier tipo de palabra para que tenga una buena interpretación y no se malverse la información. Exacto, como un ejemplo cuando llega la gente y siempre, eso siempre pasa. No, que yo vengo para cerrar la causa. Entonces, ellos no saben que la forma de cerrar la causa pues tiene una palabra, jurídicamente hablando, que es el sobreseimiento. Y que tiene unos supuestos. Si usted no cumple con los supuestos, pues no lo dejan, salvo que es un delito de acción privada. Pero los delitos de acción pública tienen sus supuestos. Incluso Como la acción por privada. ejemplo, así hablando, nosotros que estamos ahorita manejando más, pero hablando más de la parte como penal. Vengo a denunciar. Le tomamos la denuncia. Entonces, 10 minutos después, no, ya no quiero denunciar. O denuncia o no denuncia. Ya después que ha denunciado y se han formulado una serie de pasos,
hay que seguirlo, no es que yo la puedo eliminar o dejar sin efecto de la nada, no. Y los delitos de acción pública no se cierran así a instancias aparte. Tienes que cumplir con los supuestos que te dice el 300 con sus numerales en el COP. Ahora, los de acción privada, sí. Usted puede desistir de la acusación privada. Eso sí se puede. Pero, como digo, son supuestos. Claro, porque se llega a un acuerdo. En tribunal se llega a un acuerdo, se puede llegar a un acuerdo. Exacto. Ajá, tenemos también atender la naturaleza del objeto. Si el objeto es simple, hay que aislarlo de otros ingredientes para que no se torne confuso, ¿verdad? ¿Qué se debe hacer? O sea, yo pienso mucho en bueno, con este supuesto de la filosofía de Ockham, que siempre te dice la solución más fácil y sencilla siempre es la mejor. Por lo menos yo veo los ejemplos de las denuncias. O sea, una denuncia de 100 páginas se vuelve confusa. Cuando te dicen, no, que el marco legal, que no sé qué cosa, que esto, que caminó y iba caminando y miro allá a la izquierda y a la izquierda había un semáforo, pero él siguió caminando recto. Y después que siguió, conoció a Pancho y Pancho lo saludó y tal, para decir, y 50 metros más adelante lo robaron. O sea, no interesa, hay cosas que no deben obviarse, pues, que no son necesarias y que lo que tienen es la confusión. Sí, Entonces, igual que los... tú escuchas una hora a la persona haciendo el relato Ajá. y tú sacas tus propias conclusiones y lo redactas en 10 líneas. De ese cuenta de... Entonces, para la persona no es lo mismo de lo que me expresa lo que yo estoy escribiendo. Bueno, pero Claro. le digo Una de 30 páginas, ya cuando llegamos a la segunda tenemos que retroceder porque no entendemos el cuento. Por eso exactamente. es importante tener claro las propiedades que son claridad, distinción y exactitud, porque tiene que ser clara, la distinción tiene que ser, no puede ser confusa y la exactitud es colocar lo que corresponde. Exactamente. Sí, perfecto. Bueno, por lo menos las denuncias del 6CPC, ahí sí hay que felicitarlos, son muy concisas, pues. O sea, tú las ves y indagan en el hecho y las preguntas indagan sobre lo demás. Entonces no tiene tanta confusión, ¿ves? Cuando por lo menos hay abogados privados que verga. De verdad. Sí, claro. O por ejemplo, tú que trabajas en la fiscalía, César, ofician a un organismo policial para que haga una diligencia. Puedes realizar esta diligencia, hacer una inspección técnica, te mandan a hacer una inspección técnica en el oficio, pero no te dicen dónde, ni a quién vamos a buscar, no somos adivinos, ¿verdad? Entonces ni siquiera una copia de la denuncia, o sea, a veces mandan las copias de las denuncias y a la persona no le pregunta dónde usted vive o dónde ocurrió el hecho. Y Exactamente. es un trámite que se vuelve tedioso porque hay que devolver el oficio y las cuestiones. No, es que ustedes responden y responden, mire, no está exacto, no sé, no se pudo hacer la diligencia. Pero a lo que voy es que uno tiene que, ahí es donde, para mí, no sé, yo a veces las envío, las copias de la denuncia, cuando no está claro. Pero eso es como economía procesal, ¿sí? ¿Por qué? Porque de nada sirve, tú sacas 20 oficios, parece una sola cosa. Cuando el investigador, bueno, en mi opinión, el investigador pues necesita saber qué está haciendo. O sea, es como cuando yo pido, para mí es ridículo también, no que Cascarel. Cuando dicen, no, indagar sobre posibles testigos, pero si usted no conoce el hecho, ¿qué va a estar indagando? Entonces se vuelve confuso, se vuelve inútil, se vuelve... Pero bueno, eso lo administra la institución de esa manera, vamos a decirlo así. Sí. Ajá. Vamos a someter a prueba mediante la expresión verbal, ¿verdad? Dice que se puede probar si la expresión verbal coincide totalmente con la aprehensión interior. Y si no coincide unilateralmente en todas sus notas, hay que sospechar que no ha sido captado correctamente, ya que todos los conceptos pueden ser expresados correctamente. Entonces ahí sí hay que tomar como el sentido común, lo veo yo. Sí, No, Ajá. ahí hay que tomar en valor todos los elementos que tengamos para ver si sí es o no es factible esa información. Exactamente. Ajá. Podemos, no sé si
continúas tú con los conceptos jurídicos o te ayudo, Kareli? Los conceptos jurídicos, bueno, podemos decir que entre estas funciones de los conceptos jurídicos en el derecho son fundamentales y sirven como la base de todo el pensamiento racional del derecho. ¿Esto qué nos permite? ¿O qué nos permite analizar? Dividir los objetos jurídicos que nos ayuden a delimitar y diferenciar un objeto jurídico de otro. Ejemplo, en derechos romanos vemos muchos conceptos, ¿verdad? O en derecho civil. ¿Qué es una hipoteca y qué es una prenda? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. No es lo Entonces, mismo. si no sabemos diferenciar entre una cosa y la otra, no vamos a saber por lo menos redactar un contrato o distinguir bien los objetos de ese contrato. Es que no vamos a poder delimitar cada una de las características, porque la hipoteca tiene unas características para que sea hipoteca y la prenda tiene otras características. Entonces, si no conocemos el objeto jurídico, no lo podemos delimitar, que es la parte importante, delimitarlo para poder diferenciar uno de otro. Ajá, sí, porque por ejemplo, si no, para ustedes, ¿qué significa secuestro? Para nosotros, penalmente, ¿qué significa un secuestro? Y llevarse a una persona en contra de su voluntad. Pero secuestro en forma, pero en secuestro en forma de la parte civil no es lo mismo. Exactamente. Son palabras homónimas, pues. Homónimas. Tiene usted razón. Igual que por lo menos la diferencia entre propiedad y posesión. La gente confunde mucho eso. Entonces tenemos, por ejemplo, hay gente que tiene la posesión porque, o sea, le dijeron, sí, usted está viviendo ahí. Una cosa es posesión y otra es propiedad. Propiedad es cuando por lo menos usted tiene un bien de publicidad registral y usted dice, mira, aquí están mis papeles. Yo compré y registré. Y llega otro y dice, pero yo soy el que ocupo. ¿Quién tiene más valor ahí probatorio? La propiedad. La propiedad. Porque es un derecho constitucional y tiene publicidad registrada. Entonces, eso es lo que pasa. Igual que con esas cartas agrarias que dan. Eso es algo administrativo. Sí. Eso no es propiedad. Usted no puede vender con eso. Usted siempre... Sí, es verdad. Bueno, Continuando con las funciones de los conceptos jurídicos, ya hablamos que hay que clasificarlos y crear un conjunto dentro de ellos para sistematizarlo dentro de la materia en derecho. Nos ayuda a definir, ayuda a colocar en una cláusula todos los elementos de un concepto sin que sobre ni falte, lo cual es crucial en el derecho penal y para cumplir el principio de seguridad jurídica. Lo que tú estabas diciendo, César. Eso es lo que estábamos hablando hace rato, o sea, de definir qué es un arma de fuego, qué es un arma blanca, qué es un, no sé, qué considera usted invasión en el secuestro, los supuestos que hay para que sea un secuestro, porque pues, dependiendo de eso cambia la tipificación y dependiendo de la tipificación cambia la pena. ¿Ves? Todo eso es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que ya nos falta el juicio. El juicio, ajá. Podemos tener un concepto de juicio. El juicio es el acto voluntario de la mente, por lo que afirmamos o negamos algo del sujeto. Toda persona tiene un raciocinio de juicio y tiene la parte afirmativa y negativa de lo bueno y lo malo que se relaciona en un concepto. También se puede decir que es como decir la parte buena y mala de una acción que realice la persona. Claro, exactamente. Cuando violamos una norma de tránsito, nosotros quizás no nos conocemos toda la ley de tránsito, pero de eso no nos exime de la responsabilidad. No, eso es verdad. O que yo pida, ejemplo, 5 hojas y para mí 5 hojas me va a beneficiar, pero pues lo podemos manifestar como en la ley de corrupción. Pues sí, dependiendo del supuesto, pues, de cómo sean. Ahora, ajá.
Bueno, en la materia del juicio consta de dos elementos, que uno es el sujeto, que es aquello por lo cual se afirma, ¿sí? O se niega algo, de lo cual se afirma, se niega algo, y el predicado es lo que afirma o niega del sujeto. El elemento fundamental del acto de la predicación es la cópula, ¿sí? En todas las proposiciones el verbo ser. Este verbo puede estar tácito o expreso, o cualquier otro verbo que indirectamente conlleva el ser, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos hablando? Del ser y del... ¿Qué es lo que hace, pues? No es lo hipotético. El sí, claro, el deber ser como se hacen las cosas. Exactamente. También está la forma interna del juicio, que es un acto voluntario, es de cada persona y que se basa en los elementos que se hagan correctamente, sino necesario intervenir en el acto humano. No cualquier propósito constituye un juicio, no todo. No todo. Lo que ustedes están hablando, pues podemos distinguir una clasificación. Los juicios se clasifican por su extensión en universales, particulares, singulares e indefinidos. En cuanto a los universales, podemos decir, el sujeto es tomado en toda su extensión, sea genérica o específica. Se expresan anteponiendo términos como o todos son humanos o ninguno es humano. Todas las leyes son necesarias, ningún legislador es infalible. O sea, es algo como que todo o nada. Exacto. En cuanto a una acción particular, no abarca toda la extensión del sujeto, sino solo una parte. Se expresa con adjetivos indefinidos como o algunos o muchos. Ejemplo, algunos juristas son filósofos. Ciertos filósofos fueron juristas. Muchos filósofos fueron positivistas. O sea, toma algunas partes de las afirmaciones. Ajá. Pero o son juristas, o son filósofos, o eran todos, o no eran ninguno. Sí. Pero yo puedo decir que soy filósofo. Ajá, claro, con lo singular. Es algo como abstracto o particular en sí. Eso es en la parte singular. Ajá. También está la parte de singular, que habla de que se constata que un individuo como sujeto expresa directa o indirectamente los juicios singulares. No tiene valor en la lógica, ya que del singular no puede darse ciencia. Por ejemplo, Mozart fue un gran músico. Aquel es el hombre que necesitamos. ¿Ve? Entonces hay como una disparidad. Y se constata el individuo como un sujeto. Pero no tiene valor como ciencia porque no usa la lógica. No usa el camino de la lógica para sacar esa afirmación. Claro. Exacto. Y tenemos el juicio indefinido. Bueno, los juicios indefinidos, que dice que no tienen la extensión del sujeto determinada por ninguna partícula. Por lo menos, un ejemplo, el hombre reflexiona, los animales se defienden. Entonces, cada vez se entienden como tal y con frecuencia se resuelven en universales, particulares o singulares. ¿Sí? Eso también, con relación a los juicios, la clasificación por la extensión. Esos términos están por extensión, pero también existen los juicios en la clasificación por su materia, que pueden ser verdaderos y falsos. Los juicios son verdaderos si son adecuados a la realidad, es decir, si componen lo que hay que componer y dividen lo que hay que dividir. Son falsos si no son adecuados a la realidad. También están los ideales y los reales. El profesor explicaba en la clase anterior qué eran objetos ideales y qué eran objetos reales. Sí, porque
los juicios ideales o conceptuales se refieren a un objeto pensado en su valor absoluto y necesita independientemente de un tiempo o de otra acción. Por ejemplo, son los juicios asintomáticos de la lógica y de la matemática. Hablamos de la suma de ángulos internos de triángulos, que es un valor real que se puede visualizar y todo. Eso es lo que ellos hablan de un juicio. Bueno, yo Claro, por lo menos en los juicios... Tú me hablas de un triángulo, pero un triángulo tiene 3 lados. Pero, ¿de qué grado? Exacto. Dentro de ellos hay una clasificación. Claro, existen varios tipos de triángulos, no solamente existe un solo triángulo. Exactamente. También tenemos, bueno, los juicios reales hacen referencia a una realidad concreta que se percibe por los sentidos, ¿verdad? Los juicios se clasifican según su relación en categóricos, ¿verdad? Que estos afirman o niegan algo de manera directa, sin depender de ninguna condición, ¿verdad? Por lo menos su estructura siempre es sujeto, verbo, el verbo ser y el predicado. Tenemos como ejemplo, los pájaros tienen alas, o ningún pez respira fuera del agua, ¿verdad? Pero la condición de esto es que no dependen de ninguna condición de este tipo de juicios. Tenemos los hipotéticos, que establecen una condición condicionada entre dos proposiciones, la verdad o la falsedad. De la primera antecedente o condición, y depende de la verdad o falsedad la segunda proposición. Estos juicios nos vemos mucho comúnmente, como por ejemplo, no sé, Carelli tiene una mansión. Eso es algo hipotético, ¿sí? O sea, eso es algo que pudiese ser verdad, como no. Es como la presunción en la materia penal. ¿Ves? O sea, que dice, mire, yo vengo a denunciar a ese señor porque yo creo que él vende droga. Entonces dice, bueno, en primer lugar es una presunción, por eso es que hay que estar muy consciente con eso. Tienes que probarlo. Tienes que probarlo, tienes que romper la presunción de inocencia. Entonces, es una presunción hasta ese momento, hasta que lo pruebes, claro. ¿no? Ahí cambia. Y siempre en una acción hipotética existen la verdad o la falsedad. Puede ser verdad o puede ser falso. Esos dos elementos existen en una acción hipotética. Exactamente. No, porque puede decir, creo que está lloviendo, como puede ser que esté lloviendo, como que no esté lloviendo. Exacto. Porque, vamos a decir, por lo menos, la calle está mojada, yo puedo creer que llovió, pero puede ser que no haya llovido, sino que haya sido que un tubo se rompió y está mojado porque el tubo se rompió. Claro, usted está dando una hipótesis de algo que ha ocurrido, pero no hay una certeza hasta que usted no compruebe si es verdad o es mentira. Exacto. Y ojo con esto, el abogado es muy objetivo. El abogado no debe caer en esos cuentos, pues vamos a decirlo así. O sea, es o no es. Si no, o lo pruebas o no lo pruebas. Exacto. Porque si no, caes en chisme. Como tenemos también los disyuntivos, perdón. Disyuntivos. Que dice que establecen una relación de alternativa entre dos o más proposiciones. Bueno, la verdadera, en la que al menos una de las proposiciones es verdadera, pero no necesariamente todas son verdaderas. ¿Sí? En estas cuando tienen más... Este es complicado. Sí. Bueno, un ejemplo es el de... Tiene los disyuntivos ahorita, por ejemplo, lo que dice que un ejemplo de esto. Ahorita el profesor está donde está, allá es de día, pero para nosotros es de noche. Ajá, este tipo de juicio plantea como supuestos también. Porque pone por lo menos un ejemplo, los seres vivos son animales, o vegetales o bacterias, que pueden ser ciertos y a la vez no. Entonces no necesariamente todas son verdad, ¿sí? Exacto. Entonces, ok.
Los juicios se clasifican en puramente enunciativos y juicios de valor, esto lo decía Olazo. Ahora, los juicios enunciativos expresan simplemente un predicado, expresa simplemente que un predicado conviene o no al sujeto, ¿verdad? Enuncian lo que un sujeto es o tiene. Es un juicio que da nota esencial de un concepto. Por ejemplo, el concepto que dice el profesor, el gato maulla. ¿Ves? Ajá. En cuanto a ese ejemplo, yo estuve leyendo algo así como que dice, el gato maulla. Ah, bueno, sí, es un punto de partida, pero es un poco confuso. Aunque es un juicio enunciativo, ¿verdad? Maullar. Hablábamos arriba de una nota esencial, que era un todo, un objeto. Del concepto de lo que es un gato. Sabemos que es un gato, pero ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de gato es? Es muy Eso ambiguo. viene siendo como en un sentido estricto. Maullar es la acción que comete el gato, ¿sí? Lo realiza porque es natural de él. Pero entonces si nos vamos a una forma más concreta, decimos que el gato es un felino, dentro de esa clasificación de felinos. Porque no voy a decir que un león no. El ruido del león es más profundo. Sí, mucho más profundo. Ajá, tenemos, el que sigue es los juicios de valor, uno en que muchos de nosotros pues hemos caído en algún momento. Sí, expresa un criterio o una apreciación o un valor o una estimación. ¿Ves? Ejemplo, la novena sinfonía es bella. Puede ser. ¿Sí? Esto es cuando lo que le damos muchas veces prejuicios también. Claro, Que son los ahí cada persona le da el valor que quiere a la actividad, vamos a poner. Si la novena sinfonía es bella, puede ser que a la persona le guste la música clásica y sí le dé ese valor, como puede ser que no le guste y no le dé ese valor. Y quizás tiene Todo que el ver valor mucho con... depende de la por persona. ejemplo, yo no sé qué es la novena sinfonía de quién es el autor. ¿Qué es la novena sinfonía? Ah, la novena sinfonía. Algo así. Exactamente. Pero entonces, o sea, sí me puede decir, no, pero a mí me gusta la novena sinfonía, yo ni siquiera música clásica escucho, o sea, algo así, pues. O simplemente ves a alguien y mientras tú haces una apreciación, ahí tienes un juicio de valor y emites una opinión. Eso es un juicio de valor, ¿sí? Porque te estás anteponiendo. Ajá. Tenemos también los juicios meramente estimativos, ¿verdad? Dice que estos solamente informan una estimación y no tienen un mandato. Un ejemplo, quitarle la vida a otro no es justo. O sea, es como un comentario, como una opinión, ¿sí? Porque Juicios de informan... valor imperativos obligan a convenir la estimación en el predicado sobre el sujeto. Esto implica un mandato o una valoración de capacidad. Son naturales de las normas y pueden ser condicionados o categóricos. Por ejemplo, las personas de 18 años tienen plena capacidad civil. Eso de acuerdo al Código Civil venezolano, por ejemplo. En este sentido, pues podemos tener 18 años, pero no podemos, a lo mejor no tengo la capacidad jurídica para realizar algunas acciones civiles, porque puedo estar inhabilitado. El hecho de que yo sea mayor de edad no quiere decir que yo tenga capacidad para todas las acciones de la vida. Es como un ejemplo muy clásico. Ser presidente de la República. Te pide unas condiciones. Ser mayor a 30 años, de estado C clase, que no sea factor de ningún... Ser venezolano por nacimiento, ojo, porque tú puedes ser naturalizado. También. Eso también da, por supuesto. Entonces, o sea, hay que estar... Creo que se refiere más a eso. ¿Sí? Sí, que cumpla con todos los requisitos, no solamente con uno, no solamente ser mayor de 18 años, sino que tenga la capacidad y el entendimiento para poder cumplir con algún tipo de, que no esté inhabilitado, no tenga algún tipo de objeción para realizar ese tipo de, como sí. un ejemplo
realizar una venta de un bien que tenga una persona. Si la persona es casada, debe cumplir con una serie de requisitos. Si la persona es soltera, así el bien sea de esa persona, si tiene dos tipos de actividad, si es casado o si es soltero, debe cumplir con una serie de requisitos para poder realizar la venta. Exacto, es la valoración de capacidad, como lo decía Carelli, en resumen. Sí, debemos ser muy objetivos en cuanto a esto del juicio y el razonamiento. Nada puede ser subjetivo. Y pues todos pensamos y razonamos de diferentes maneras. No, y es lo que está... Lo que es para ti blanco, para mí puede ser negro. No, y que hay que ser muy objetivo. Para mí puede ser malo. Exacto, lo que estábamos hablando hace rato. O sea, a mí me puede gustar menos o me puede gustar más, pero lo que es y lo que no es. Como ustedes, si hay delito, hay delito. Si no hay delito, no hay delito, lamentablemente. Exacto. Y sí depende también de la competencia, porque pues si manejamos civil es civil, si es penal, si es laboral. No voy a tomar un caso penal siendo que es de la parte laboral. Depende de las competencias. Y date cuenta de algo, hay cosas que cambian mucho, depende de las materias, ¿sí? Porque por lo menos lo que es una deuda en materia mercantil es deuda, pero civilmente y penalmente puede transformarse en un fraude. ¿Ves? Entonces, en la materia mercantil se permite la costumbre y el comerciante siempre deja mercancía a crédito. Sí. Y en materia mercantil puede ser que yo diga, no, ya va, esto es una costumbre aquí en el puerto de La Guaira, un ejemplo. Y se basa mucho en la costumbre. Pero en materia penal yo puedo decir, ya va, me estás estafando. Es un fraude. ¿Sí? O cúmpleme con tu contrato verbal en materia civil. Entonces hay que estar muy pendiente con las materias. Porque lo que para uno es malo, en otra materia no. Exacto. Bueno, muchachos, hay algunas cosas que quizás no están muy claras o confusas para nosotros. Creo que abarcamos los temas que el profesor envió. No sé si hay alguna otra duda, algo que más queramos decir. Yo creo que de momento estamos bien. No sé, Ávila, ¿qué opinas? No, estamos bien. Entonces escríbele al profe que para. Voy a escribirle al profesor para que deje de grabar. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Colgamos? No, seguimos en línea. No, esperemos en línea hasta que el profesor cuelgue. No vaya a ser que nos toque después volver a hacer esto. Más bien esta semana no hubo tanta gente, ¿verdad? No haré comentarios. Para algunos sabe si Renacer trabaja hasta ahora. ¿Cómo? En Renacer trabajará hasta ahora. Ah, sí. El profe, se conectó el profe. Ajá.